Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, que están mirando lo que es este video, esperando en Dios pues que sea de un buen provecho. Y más que todo que es la voluntad de Dios la que está revelada, escrita, impresa, para que nosotros, los hombres en esta tierra, que hemos sido elegidos por el Señor, transmitamos esta verdad y que asimismo muchas personas encuentren lo que es la salvación en Cristo Jesús, y los que ya están en el mundo religioso, en algún grupo religioso, también reciban la instrucción de nuestro Padre Celestial, cómo adorar a Dios, entender dónde está Dios, de qué manera se manifiesta Dios y qué nos da a entender el Señor en sus manifestaciones. Muchas personas en este mundo, en el mundo religioso, piensan que la manifestación de Dios consiste en lo que es el alboroto, en el desorden, en las cantidades de gritos, voces altas y una gran cantidad de ruidos por medio de instrumentos mecánicos que se acompañan supuestamente, entre comillas, las alabanzas a Dios en la actualidad. Muchos piensan que Dios está ahí y algunos hasta se atreven a decir que en ese lugar está la manifestación de Dios, que ahí hay gozo, que ahí está la presencia indiscutible del Espíritu Santo. Nosotros tendremos que escudriñar, tendremos que indagar qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Muchos dicen que entre más gritos hay o hago, ¿verdad? O hago desorden, ahí está la presencia del Señor. Que también por dar dinero en la iglesia, por contribuir con mucho dinero, y luego voy a hacer lo que quiero en el mundo, las personas piensan que realmente con eso están agradando a Dios. Así que por andar con una vestimenta extremadamente larga, ¿verdad? O los hombres de saco y corbata, zapatilla, piensan que por andar en esa situación, por andar en ese tipo de orden, que es bueno andar vestido en orden, pero no es muy seguro que porque usted tenga una apariencia externa de una persona santa, pero que por dentro no haya comprendido cuál es la voluntad de Dios, Dios esté ahí. No podemos asegurar eso porque la Biblia no da apoyo sobre estas situaciones. A veces nosotros leyendo las Sagradas Escrituras, estaba mirando un texto bíblico que cuando cuando el profeta Elías había hecho un reto con los dirigentes profetas de Baal, incluyendo, podemos decir, a Acab, ¿verdad? En el capítulo 18 de Primera de Reyes, donde miramos nosotros que discute en el capítulo 18 de Elías con Acab, el rey de Israel. Perdón. Y luego se cruzan unas palabras ahí. El uno acusa al otro y el otro pues se defiende. Acab queriendo acusar a Elías, pero Elías le responde de una manera contundente. Y luego en el versículo 20, ahí pues Elías hizo lo que fue un reto, ¿verdad? A Acab, juntamente con los profetas de el dios falso Baal, que se adoraba en ese tiempo en estos lugares de la tierra de Canaán. Y ahí pues podemos ver nosotros que Elías venía de un conflicto tremendo, un reto, uno contra más de 400 hombres adoradores de un Dios falso, contrario a Jehová Dios. Pero como dice la palabra de Dios, que la victoria no la obtienen los hombres en base a su fuerza, sino que quien da la victoria correcta, completa,
es Dios. Y el reto que se hizo entre Elías, ¿verdad? Y los profetas de Baal, incluyendo otros profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El reto fue que si Elías ganaba, él exterminaría a los profetas de Baal. Y si no, pues que Elías moriría. Presentaron un holocausto cada uno y el Dios que respondiera, ese es el ganador. Miramos que Elías viene de de una guerra, podemos decir, de una guerra, de un conflicto. Y él, basado en su fe en Dios, los venció a todos, ¿verdad? Y ahí pues Elías después no tiene una revelación inmediata de Dios y él decide huir, ¿verdad? Él decide huir y huye a Oret, ¿verdad? Y en el versículo 1 del capítulo 19, acá le dio a Jezabel, dice la nueva, de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahí miramos la persecución de esta mujer malvada, de esta mujer hija de Satanás, persiguiendo al profeta Elías con su ejército, que era el reino del norte que en ese tiempo había apostatado, ¿verdad? Comenzando con Jeroboam. Entonces el reino del norte se componía más o menos de las 10 tribus del pueblo de Israel, digo más o menos, porque la tribu de Benjamín estaba en medio, una parte a favor, otra en contra, estaba en medio entre las 10 tribus y la tribu del reino del sur, que era la tribu de Judá. Entonces 10 tribus estaban unidas al reino del norte, conquistadas por Jeroboam y totalmente guiados a la apostasía. Perdón. Miramos nosotros aquí que Elías está en un serio problema, en un serio conflicto de muerte, perseguido, con una decisión total de la mujer del rey Acab para matarlo. Luego el énfasis que quiero dar no es tanto la historia de Elías con esta mujer malvada llamada Jezabel, ¿verdad? Sino que quiero en estos momentos ver cómo es que se está en la presencia del Señor, si está en medio del conflicto, si está en medio de la destrucción, si está en medio del caos, si está Él en medio de la destrucción. Esto es lo que queremos ver, queremos enfatizar en estos momentos, cómo es estar en la presencia del Señor. Dice la Biblia en Primera de Reyes 19, versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y más dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo, dice, apacible y delicado. Bueno, miramos aquí tres elementos, fenómenos naturales que destruyen, por ejemplo, una catástrofe basada en lo que es un huracán, basado en lo que es el viento destructor, ¿verdad? Los tornados y todo eso. Vemos bien que Dios no está ahí. Estos son puntos de destrucción. Y tampoco los terremotos. Los terremotos son destructivos. El viento de esa manera, violenta, y los terremotos son fenómenos naturales destructivos, ¿verdad? Producidos por la misma maldad del hombre en esta tierra. El fuego también es fuego consumidor, símbolo de juicio y destrucción en esta tierra. Así es que podemos ver que Jehová no estaba ahí, estaba, dice, en un silbido apacible. La palabra silbido es como voz o una forma de comunicarse con Elías de una forma suave, es la traducción correcta. Entonces miramos exactamente, mis amados, que Dios realmente no está donde está el desorden. Dios no está donde está el sufrimiento en el sentido de gozarse porque alguien sufre. Él está para quitar el sufrimiento,
Él está para traer orden cuando hay desorden. Él está presente donde está la paz. Por eso Jesucristo se identifica como el príncipe de paz. Allá en Isaías capítulo 6 y el versículo 3 podemos ver exactamente en Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando el profeta Isaías le tocó tener este asunto, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor directamente, en la presencia de Él, en un estado espiritual o en un estado elevado su espíritu a la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, ¿verdad? El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, donde nosotros podemos ver exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia del versículo 1. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice, al Señor sentado sobre un trono, dice la Biblia, alto y sublime. Y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí miramos nosotros la experiencia que tiene el profeta. Ve el trono alto y sublime, el Todopoderoso, y dice que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. O sea que ahí está la manifestación de Dios cuando habla que se expresaban santo, 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 es porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que no hay duda, 3 veces santo, ¿verdad? La divinidad, lo que es la presencia divina del Dios Todopoderoso en las Sagradas Escrituras, se ve cómo lo alaban, ¿verdad? Sus criaturas allá en el cielo, los serafines, habla aquí, que habían en este lugar estos tipos de personajes, ¿verdad? Estos no personas, sino ángeles o serafines, dice aquí, seres de 6 alas, ¿verdad? Con 2 cubrían su rostro, señal de respeto hacia Dios. Las otras 2 le cubrían sus pies, también señal de respeto hacia Él. Una extrema humillación ante Dios se presenta ante estos seres poderosos, y las otras 2 alas para hacer rápido lo que es las misiones que Dios les encomienda. Miramos que estos seres se humillan, se postran ante Dios y ni siquiera tienen podemos decir, el valor suficiente para mirar el rostro de Jehová, y al estar en su presencia ellos no tienen tampoco el valor de que Dios les vea sus pies. Recordemos allá en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés iba a hablar con Dios y le dijo el Señor, quítate tu calzado, por el lugar donde tú estás parado santo es. O sea, el respeto hacia Dios requiere humildad, requiere obediencia a lo extremo, porque Dios no tolera las irregularidades dentro de su pueblo. Podemos ver esto allá en la presencia del Señor, las 3 veces santo, 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 ¿verdad? Que se expresan los serafines allá en el cielo. Son guardianes en la casa de Jehová allá en el cielo. Entonces nosotros podemos ver la casa de Dios, que es una de sumisión, es una de respeto, es un lugar de mucha paz, pero siempre el Señor está atento a todas las actividades de sus criaturas.
Al fehaciente Dios le revela cómo es Él para que intentemos su santidad. En primera de Pedro miramos nosotros que el mandamiento es ser santo, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Podemos ver que la Biblia nos dice que la misión de un cristiano es ser santo, ¿verdad? Es ser santo. Santo no es sin pecado, sino una persona apartada del mundo, apartada de la suciedad, de la maldad en esta tierra. Y eso es lo que a Dios le agrada, que ante su presencia alguien esté decidido a estar consagrado a Él en plenitud. Podemos ver lo que la Biblia nos dice, la actitud poderosa, valiosa y humilde de los serafines, siendo seres extremadamente poderosos también en el cielo. Ahí miramos nosotros también el trono de Dios, allá en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde se ve la manifestación de Dios en su trono, donde salen truenos, relámpagos, señales de juicio, ¿verdad?, para la humanidad, y de su presencia, de su trono, semejante a una piedra preciosa, donde hay destellos de todo color, ¿verdad?, en el trono de Dios. Allá en Apocalipsis 4, versículos del 1 al 11, usted lo puede confirmar, está en la presencia de Dios. El trono está elevado en las alturas celestiales, ¿verdad? Seres altamente poderosos se humillan ante su presencia y algunos dicen que ya lo miraron en su esencia en esta tierra. Eso es mentira. La Biblia dice en Éxodo 33, 20 y 21 que a Dios nadie lo ha visto. Si alguien puede alegar que dice que el pueblo de Israel lo miró en algunas ocasiones, fue una vista parcial. Manifestaciones por medio de su ángel, como el caso de Génesis 18 y 19 con Abraham. Y así pues sucesivamente. Cristo tuvo que humanarse para dar a conocer al Padre, ¿verdad?, en esta tierra. Entonces, allá en su trono alto y sublime, ahí solo de esa manera espiritual podía verlo el profeta de Dios allá en el cielo. Miramos nosotros que también en Apocalipsis 4:8 la adoración es 3 veces santo. Santo, santo, santo. La gente a veces no entiende, ¿verdad?, que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es 3 veces santo porque está compuesto de 3 personalidades componiendo un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, podemos ver, estar en la presencia del Señor. El hombre caído rehúsa adorar a Dios, pero allá en Romanos 1:20 dice que Dios no necesita presentarse personalmente, Él, ¿verdad?, en esta tierra, sino que su creación hace manifiesta lo que es su poder, su beneficio. Dice que su creación hace claramente visible lo invisible de su poder. Entonces Dios al hombre le predica todos los días por medio de su creación. Solo es de alzar los ojos al cielo, ver la naturaleza y ver que no hay hombre que pueda construir lo que Dios ha hecho. Hay un ser supremo en el cual es necesario humillarse ante su presencia, erradicar el pecado de nuestras vidas y alzar nuestros ojos, doblegar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser ante su presencia, pedirle perdón todos los días, tratar de mejorar en nuestra vida, llevar una vida en rectitud, una vida que realmente agrade a Dios, una vida que realmente dé méritos, podemos decir, a las bendiciones de Dios, que Él quiere bendecirnos todos los días, pero a veces las irregularidades de nuestra vida impiden, ¿verdad?, impiden realmente que se hagan manifiestas las bendiciones del Todopoderoso en el diario vivir de cada uno de nosotros. Entonces, aquí es lo que miramos nosotros en la presencia del Señor. ¿Cómo es? Miramos sus seres guardianes allá en el cielo, los serafines, cómo se comportan con toda humildad. Y miramos también en el lugar donde estaba Elías, ¿verdad?, en aquel lugar que Dios le manifestó 3 puntos
de fenómenos naturales, el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba donde estaba la serenidad, donde estaba la tranquilidad, hablando con serenidad, con mucha suavitud al profeta. Ahí podemos ver que Dios no está donde está el pleito, Dios no está donde están las guerras, Dios no está donde habita la maldad, Dios no habita donde se practica el pecado. Mi amado hermano, nosotros tendremos que aprender de esto, ¿verdad? Y llevar a nuestras mentes, nuestros corazones, que estar en la presencia de Dios se necesita comprender esa santidad, esa humildad y esa paz. Miramos nosotros que delante de Dios debemos de estar nosotros con temblor, ¿verdad? Con humillación. Temblor, miramos nosotros ahí en lo que leímos en 1 Reyes 19:11, ¿verdad? Que se menciona temblor. Y luego ahí en el Apocalipsis 4:8 se menciona temblor y humo. Esto simboliza el juicio de Dios, el juicio de la ira de Dios para los hombres, especialmente aquellos que estaban persiguiendo la iglesia de Cristo en la época primitiva. Allá en Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 20, ahí se miran otros puntos, ¿verdad? El juicio sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Desobediencia, podemos decir, y juicio sobre el imperio romano, destructor de la iglesia de Cristo. Ahí en Éxodo capítulo 19, 16 y 20, ahí podemos ver nosotros cuando Dios castigó al pueblo de Israel, porque sí, a Dios no le gusta las irregularidades, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 19, 16, la Biblia nos dice, vamos a leer un poco en Hechos capítulo 19, donde la Biblia nos habla en el versículo 16 de la siguiente manera. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, y porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Ahí estaba dando las órdenes en el Antiguo Testamento. Estaba dando el decálogo de los 10 mandamientos para dirigir al pueblo de Israel. Y también esa situación de que venía con fuego, con trueno, con que se estremecía el monte, era una amenaza prácticamente para el pueblo. No podía estar ahí por su rebelión. Entonces Dios mandó a Moisés que lo retirara, porque si se hubieran quedado ahí morían. Incluso era prohibido acercarse a aquel lugar mientras estaba la presencia del Señor. Su santidad, su personalidad no admite ese tipo de personas que son traicioneros, que se van en contra de su voluntad. Aún en este tiempo pues está la gracia de Dios a través de Jesucristo en esta tierra, pero es necesario el intermediario, que el abogado que tenemos, que es Cristo, está en medio. Si no, nosotros ya hubiésemos sido destruidos por la voluntad de Dios, por nuestras actitudes en esta tierra. Ahí miramos nosotros Apocalipsis 15:8 también, donde se expresa este juicio sobre la humanidad que realmente le gusta pecar e irse en contra de la voluntad de Dios. Juicio sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Por la desobediencia, y juicio sobre el imperio romano destructor de la iglesia de Cristo. Esto es lo que transmite lo que es esos truenos, esos relámpagos, ese fuego. Es una manera de Dios que disciplina a aquel pueblo, castiga a esos pueblos, castiga a esas personas que realmente no quieren hacer su voluntad. Entonces, estar en la presencia de Dios, estar en su santa y gloriosa presencia, hermanos, requiere mucha santidad, requiere mucha sumisión,
mucho respeto. Fíjese que a veces en la congregación decimos, porque donde están dos o tres, ahí está Dios en medio de ellos, en su nombre, en su autoridad. Pero es bien peligroso, hermanos, que en una congregación donde estamos en la presencia del Señor, muchos estén dándole énfasis a los teléfonos celulares, que muchos le estén dando énfasis a una plática, a una actitud que esté haciendo algún niño. No ponerle orden a los niños en la congregación también interrumpe lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Esa es responsabilidad de los padres. Y estamos en la presencia del Señor. Cuando estamos reunidos, ahí está Dios, pero no le damos el verdadero respeto. Solo hay que ver en Isaías 6:3, donde miramos nosotros los serafines, cómo se postran ante Dios, cómo se humillan ante Dios, cómo lo respetan. Estos seres del cielo que son poderosos. Y nosotros en esta tierra no respetamos la presencia del Señor. No respetamos cuando estamos en su presencia, y máxime que Dios no está en la iglesia solo cuando está el culto, está 24/7 porque ahora está en nosotros, somos templo y morada de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros a veces se nos olvida, nos parece que ya fuera de la iglesia somos otra persona. Ya no somos templo y morada de Dios, que solo en el momento que estuvimos reunidos es el momento donde se manifiesta Dios. No, mis amados hermanos, estamos equivocados, están equivocados en eso. El respeto a Dios es las 24 horas del día. En Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, habla que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto de racionalidad diaria. Ahí miramos nosotros exactamente eso, ¿verdad? El respeto a Dios ante su presencia. Nosotros a veces decimos, ¿por qué nos vienen estas dificultades en mi vida? ¿Por qué de mi vida no se puede quitar esta enfermedad? ¿Por qué de mi vida no se puede quitar este problema? ¿Por qué de mi vida yo no puedo ver el sol claro nunca? Nosotros hemos fallado. Nosotros hemos tenido errores en nuestras vidas y necesitamos reconocerlos y cambiar nuestra actitud para agradar a Dios y que Él nos bendiga como un padre que ama infinitamente a sus hijos. Así es que estar en la presencia del Señor es algo muy delicado, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de llevar a nuestra mente y nuestros corazones como algo muy, pero muy especial ante su gloriosa presencia. Todo esto miramos nosotros que viene del trono de Dios. Del trono de Dios viene la salvación como también la condenación. Incluso en la predicación del Evangelio habla que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Está claro, así es Dios en el cielo, así es Dios en la tierra, así es Dios en nuestros corazones. Así es Él. La boca de los hombres es inmunda, ¿verdad? Dependiendo de lo que hay en el corazón. Miramos nosotros ahí mismo en Isaías, ¿verdad? Capítulo 6, vamos a ver, donde el profeta de Dios se siente inútil ante su presencia, se siente que todos los pecados le vinieron a flote. Así es, hermano, cuando estemos en la presencia del Señor, ya cara a cara. Quizás ahorita en su misericordia, quizás ahorita en su gracia, nosotros lo sentimos como algo sencillo. Quizás el profeta Isaías sentía así, ¿verdad? Como sencilla la situación durante él andaba trabajando para Dios en esta tierra, pero ya al estar en su presencia las cosas son totalmente diferentes. Dice en el versículo 3, y el uno y el otro, dice, daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjese bien Isaías, el profeta de Dios, ¿qué pensó Isaías? Ay de mí, dice, que soy hombre muerto. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Él reconoció quién era Dios. Él reconoció quién era el que estaba ahí y a quién estaba mirando él. Inmediatamente se siente condenado, se siente perdido, se siente muerto. Pero Dios en su misericordia lo purifica.
¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomaba el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Ahí miramos nosotros después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Dice, entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Hoy en día nosotros, aunque reconozcamos, aunque a veces nos da miedo el juicio de Dios, no somos capaces de reconocer, no somos capaces nosotros de reconocer a Dios en su vida y el respeto debido en todo momento. Somos personas que realmente descuidamos nuestra salvación, nuestra bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Miramos nosotros esta situación con referencia a lo que la visión que tuvo el profeta y el estar en la presencia del Señor. La boca de los hombres es inmunda. En esta tierra hablamos cosas feas y esto contamina el corazón. Por eso dice Cristo, no es lo que sale de la boca, no es lo que entra adentro por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale, porque lo que sale es del corazón. Hay que tener cuidado cómo hablamos, hay que tener cuidado cómo nos ofendemos, hay que tener cuidado nosotros, nuestros pensamientos, si están llenos de ira, si están llenos de odio hacia los demás, o si estamos nosotros dando expresiones que delante de Dios no tienen ninguna validez, solamente estropeando las bendiciones de Dios. Así pues, podemos ver nosotros, esto señala al profeta de Dios su indignidad de estar en la presencia de Dios y también señala lo que es el juicio divino. Allá Job también, él estuvo analizando esta situación, ¿verdad? Y cuando Dios le apareció de nuevo después de su prueba en Job 42:6, dijo que no hablaría con Dios, que él pondría mejor su mano sobre su boca para no ir a decir incoherencias. Tenemos que tener cuidado en eso. Así es que Dios realmente es inmensamente santo, es inmensamente divino, y esto tendremos que llevarlo a nuestra mente y nuestros corazones, que hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en Ezequiel 1:28, vamos a ver, tenemos estos ejemplos vivos, ¿verdad? En Ezequiel 1:28, vamos a buscar aquí en nuestra Biblia, donde nos habla, ¿verdad?, de la actitud de este buen profeta de Dios, Ezequiel, ¿verdad? Aquí lo tenemos, este texto sagrado, 1:28 de Ezequiel. Dice, ¿cómo parece el arco iris que está en las nubes? Mire, el día que llueve. Así era, dice, el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El profeta también se fue al suelo. El apóstol y también profeta Juan, allá en el libro del Apocalipsis, también él se postró al mirar o al estar en la presencia del Todopoderoso. Todos los hombres que han tenido experiencias, ¿verdad?, con referencia a estar exactamente en la presencia del Señor, han tenido esa reverencia de irse a postrarse delante de Dios. Allá en Apocalipsis 1:17, vamos a leer para que confirmemos con claridad, con exactitud, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice. Apocalipsis 1 y el versículo 17, hablando del apóstol Juan por inspiración de Cristo, dice de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no teman, yo soy el primero y el último. También Juan, el apóstol, cayó postrado cuando miró de nuevo a Jesús. Entonces, la sumisión, el respeto
¿verdad?, es esencial en la vida de un cristiano. Hay varios puntos que nos llevan a la salvación. Dice Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si le tememos a Jehová y guardamos sus mandamientos, vamos a obedecerle todos los días de nuestra vida. Y vamos a reconocer también el gran favor que Él ha hecho por nosotros. Así es que nosotros vamos a, cuando lo miremos también, pues vamos a recordar lo que somos. Y aún en la actualidad también debemos de reconocer lo que somos para cambiar por el amor, por el reconocimiento y el temor a Jehová. Tenemos que reconocer su inmenso amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dio en un madero, recibió 40 latigazos menos uno por usted y por mí, recibió los clavos en sus manos y en sus pies, fue coronado con una terrible corona de espinas. Él fue humillado, escupido, fue pateado, fue dado de puñetazos. El Señor sufrió y lo hizo todo por usted y por mí. Reconociendo todo esto, yo creo que mejoraremos nuestra condición como cristianos y reconociendo que todos los días estamos en su presencia. Aunque no vaya usted a la reunión cristiana, está en la presencia de Dios porque Él está en usted.